Amor otoñal de Bárbara Cartland, capítulo 2. Malcolm empezó a disfrutar con cínica indiferencia la situación que había provocado deliberadamente al mostrarse cordial con el coronel. No podía salir de su habitación y bajar al vestíbulo del hotel sin encontrarse con él, quien lo aguardaba con algún pretexto. El coronel sugirió a Malcolm varios pequeños restaurantes que podían visitar, y quien lo acompañó al casino y se condolió de él cuando el croupier se llevó los pocos centenares de francos que arriesgó en las mesas de juego. Lo único que parecía no estar saliendo de acuerdo con los planes del coronel era la conducta de Marcia. De sus frecuentes referencias a su hija, resultaba muy clara su intención de que Malcolm se sintiera atraído hacia esa hermosa Venus rubia. Pero Marcia no actuaba de acuerdo con las esperanzas de su padre, ni con las expectativas de Malcolm. De hecho, parecía que él le fuera antipático. Su descontento parecía intensificarse en sus numerosos y ocasionales encuentros. Después de algunos días, su actitud irritó a Malcolm. Maldita sea, se dijo, algo debe preocupar a esa muchacha. Nunca expresaba ninguna opinión. Hacia donde él podía darse cuenta, era como si ella no supiera leer ni escribir, ni fuera capaz siquiera de pensar. Empezó a creer que su hermoso exterior cubría un interior vacío. No sería nada remoto, por supuesto. Él había creído que todas las mujeres hermosas carecían de intelecto. En cuanto al coronel, Malcolm notó que los otros huéspedes del hotel lo saludaban con mucha frialdad y lo rehuían cuanto era posible. Tenía muchos conocidos, pero pocos amigos. Y una de las cosas era cierto: no existía ningún lazo de cariño entre padre e hija. Era manifiesto que al coronel lo exasperaba la conducta indiferente de Marcia hacia todos los hombres que la rodeaban, y que ella, a su vez, menospreciaba la conducta de su padre y su afán de congraciarse con quienes tenían más que ellos. El único momento que Malcolm había visto animada y sonriente a Marcia fue durante una partida de tenis en que formaron una pareja para jugar frente a otra que andaba buscando jugadores a los cuales enfrentarse. Marcia jugaba muy bien y gracias a ella ganaron las dos partidas. Cuando por fin dejaron las raquetas, agotados por el esfuerzo, ambos estaban riendo y prometieron a sus jóvenes contrincantes darles la revancha al día siguiente. Cuando abandonaron las canchas de tenis, Malcolm invitó a Marcia a tomar una taza de té en el bar, y para sorpresa de él, ella aceptó. Le sorprendió porque estaba acostumbrado a que Marcia rechazara cualquier sugerencia hecha por él o por su padre. Se hundieron en los cómodos sillones del bar, a esperar que le sirvieran el té. ¿Un cigarrillo?, le preguntó él, y ella negó con la cabeza. No fumo, gracias. Ahora que había salido de las canchas de tenis, era notorio que Marcia había vuelto a tomar su habitual actitud de descontento. ¿No le gusta Kant?, le preguntó él. Lo detesto, contestó ella. Le asombró el veneno que había en su lacónica respuesta. No era un simple hastío, sino una amargura muy honda, que resultaba casi inadmisible. ¿Por qué permanece aquí? Ella sonrió con ironía y lo miró como se mira a un niño que lanza una pregunta tonta. Nada, repuso. Malcolm tuvo la impresión de que a ella le habría gustado comentar muchas cosas al respecto, y comprendió que su intuición especial respecto a aquella muchacha era la correcta. Algún tipo de drama se ocultaba tras aquella cara bonita. Inexplicablemente, no sentía la menor atracción por ella. Le interesaba porque Marcia y su padre eran personas con las que podía ocupar sus pensamientos, y eso era lo que él necesitaba al presente. Sin embargo, como mujer, lo dejaba en absoluto indiferente. Era hermosa, tan hermosa que resultaba un halago al contemplarla, pero tan fría, tan indiferente, que daba la impresión de carecer de toda sensibilidad. Obedeciendo a un impulso repentino que a él mismo lo sorprendió, Malcolm expresó: Espero no resultar un compañero demasiado aburrido, aunque creo que eso soy. La realidad es que por años he permanecido alejado de la vida social. Mi esposa estaba inválida y vivíamos en el campo. Se preguntó cuál sería el comentario de aquella estatua de mármol. En lugar de hacer manifiesta su compasión, se limitó a preguntar con brusquedad: ¿Es usted desventurado? Tal vez, debido a que no había esperado esa respuesta,
Él contestó con la verdad. No. ¿Por qué lo pregunta usted? No me pareció que fuera usted un hombre amargado, repuso Marcia. Solo se detuvo. ¿Solo qué? Preguntó Malcolm con curiosidad. Es difícil decidir, contestó ella con aire reflexivo. ¿Qué adjetivos podrían aplicarse a usted? Trate de hacerlo, suplicó Malcolm. Me gustaría saberlo. Sombrío, murmuró Marcia con aire pensativo. Sí, ese adjetivo le vendría bien. Y curtido, si sabe usted a lo que me refiero con eso. Es como si la vida lo hubiera maltratado tanto que imprimiera una marca indeleble en usted. Hay una especie de desafío también, como si en ocasiones se empeñara en poder mostrar una mejor cara para el mundo. Malcolm se volvió a mirarla con sorpresa. Era observadora e inteligente después de todo. Detrás de esa actitud arrogante había una preclara inteligencia. Se sintió, sin embargo, repentinamente avergonzado de recordar ante ella la verdad del retrato que había hecho de él. No resulta muy atractivo que digamos, comentó. Marcia tomó uno de los pastelillos que les habían servido con el té. Supuse que quería usted que le dijera la verdad, aclaró ella. Mientras se cambiaba para la cena esa noche, Malcolm meditó en las palabras de la muchacha, sombrío y curtido por la vida. En efecto, era una buena descripción de él, aunque en el fondo la resentía. Marcia encontró a su padre sentado en el modesto saloncito de la pequeña pensión en la que vivían, con numerosos papeles en el regazo. Se dio cuenta de que estaba haciendo las cuentas del mes y, como sabía lo irritable que se ponía en tales ocasiones, trató de pasar adelante, sin detenerse, pero él se lo impidió. ¿Y bien?, le preguntó agudizando la voz, y agregó al ver que ella no parecía dispuesta a contestar. ¿Cómo van progresando las cosas? Vamos, papá, protestó Marcia irritada. Ya te dije que no seré cómplice de tus absurdos planes. Mira esto, querida muchacha, expresó el coronel, mostrando los papeles que tenía sobre las piernas. Observa todas estas cuentas y dime si mi plan es tan absurdo como tú dices. Siempre es igual con todos los meses, objetó Marcia. Y el cheque de mamá llegó esta mañana como de costumbre. Una gota de agua en el océano. Estamos llenos de deudas y tú lo sabes tan bien como yo. No podemos continuar viviendo así. Pues ya sabes cómo ponerle fin, dijo Marcia con aire cansado, porque habían tenido aquella misma discusión muchas veces, sin llegar a ninguna conclusión. Vámonos a Londres, donde yo podré conseguir un empleo. Alquilaremos un apartamento barato y nos libraremos de esta angustia cada mes. Si crees que Londres sería más barato que Cannes, estás muy equivocada, observó el coronel con brusquedad. Yo he vivido allí y lo sé. Y además, tú prefieres este tipo de vida, repuso Marcia con amargura, y no tienes intenciones de cambiar. Al menos aquí conozco unas cuantas personas decentes. Pero papá, ¿no te das cuenta de que si yo estuviera trabajando tendríamos más dinero y podrías pertenecer a un club? No es una idea práctica, concluyó el coronel. Marcia se dirigió hacia la escalera diciendo, si así lo consideras, no te quejes. Su padre la llamó, pero ella fingió no escucharlo y subió a su pequeña e incómoda habitación, cuya ventana no daba al mar, sino a una desolada callecita lateral. Cerró con llave la puerta, sentóse al borde de la cama y se pasó la mano por la frente y los ojos, con gesto de indolencia. Estaba cansada de discusiones y escenas, en las que nunca se llegaba a ninguna solución. Toda su vida, Marcia había vivido entre escenas y reproches. Por años se habían suscitado entre sus padres lamentaciones constantes de su padre respecto al destino y la falta de dinero, lágrimas desesperadas por parte de su madre. La madre de Marcia, Gladys Fletcher, conoció a un rico sudamericano poco después que se habían ido a vivir al sur de Francia. Él era viudo y tenía 2 hijos ya adultos en la Argentina. El hombre no tardó en enamorarse de Gladys, y como ésta le había ocultado su verdadera edad, comprendió que era imperativo que no conociera a Marcia. Reunió cuanto penique pudo y envió a la pequeña a un internado en Graz. El día en que el sudamericano le propuso matrimonio, escribió a la directora informando que Marcia dejaría la escuela al terminar ese periodo de estudios. El coronel,
tal como ella esperaba, puso escasa objeción al divorcio. Gladys convenció a su futuro esposo de que pagara las cuentas del hombre al que iba a abandonar, para entonces alcanzaban la cifra de casi 1,000 libras, cantidad que él jamás habría podido reunir. Comprendió que ella y Marcia no se volverían a ver, y que tenía que encontrar la forma de evitar que su hija intentara buscarla y quisiera vivir con ella. Por lo tanto, en el convenio de divorcio se estipuló la condición de que, en tanto Marcia viviera con su padre, Gladys les entregaría una pensión de 5 libras a la semana. Si Marcia se casaba, la misma cantidad, renta de un depósito que Gladys hiciera en Inglaterra, tan pronto como dispuso de dinero, sería exclusivamente para el coronel. Pero Gladys dejó bien sentado que si se separaban antes que Marcia se casara, la pensión le sería suspendida. Con este arreglo, tranquilizó su conciencia de que no le faltaría de comer a su hija, pero evitó, así, que ésta pudiera dejar a su padre para ir en pos de ella. El coronel aceptó porque no le quedaba otra alternativa. El sudamericano se encargó de todos los detalles del divorcio y poco después la señora Fletcher desapareció de la Riviera, dejando a su marido y a su hija atados por la dorada cadena de 5 libras a la semana. Como todos los niños solitarios, Marcia aprendió desde temprana edad a ser autosuficiente. Durante la guerra, mientras su padre estuvo en el ejército, su madre la envió a vivir a una granja en Somerset. Allí Marcia fue muy feliz y lamentó mucho tener que dejarla para regresar al lado de sus padres. Al terminar la guerra, sin embargo, a instancias suyas, volvía siempre a la granja a disfrutar de sus vacaciones. Solo ese lugar, pequeño y tranquilo, con su casa de piedra, sus campos y sus animales, había permitido a Marcia tener contacto con la realidad y apreciar el significado de la palabra hogar. La granja era el único hogar que había conocido. Amaba al viejo granjero, con su modo lento de hablar y su sincero amor por los animales, y amaba a su esposa, parlanchina y regañona, pero con un corazón de oro. Ellos también se encariñaron con la hermosa niña que les fue enviada como huéspeda de paga y que se les había metido en el corazón, hasta el punto que llegaron a quererla como si fuera su hija. Durante sus inicios en la escuela, Marcia encontró difícil entablar relaciones de amistad con las chicas de su edad, pero en el curso del tiempo aprendió a disfrutar de su compañía. Sin embargo, se alegraba siempre que terminaban las clases y podía volver a la granja, para encontrar allí a las 2 personas que sentía más próximas a ella que sus propios padres. Y aunque al principio sintió que se le rompía el corazón cuando se la llevaron a Francia, con la natural elasticidad de la juventud empezó a adaptarse una vez más al nuevo ambiente. Cuando Gladys se fue para siempre, Marcia aceptó la situación sin mayor sorpresa. Su padre le explicó el arreglo financiero que Gladys había hecho para ellos y sugirió que lo más aconsejable era permanecer en Francia. ¿No consideras, papá, sugirió Marcia al escucharlo, que sería preferible volver a Inglaterra? En el campo podríamos vivir con poco dinero y hasta podríamos ganar algo criando gallinas y caballos. Yo me encargaría de la casa. No puedo imaginarme nada más desagradable que vivir como un granjero, objetó el coronel con firmeza. Además, el invierno en Inglaterra es muy peligroso para mi precaria salud. Marcia suspiró. Había sospechado lo inútil de la sugerencia. No era posible imaginar a su padre en una granja, ni sería jamás feliz en la paz de la vida rural. Y la joven tuvo que aceptar la situación, aunque en el fondo la detestaba profundamente. Al coronel le resultaba cómodo vivir con su hija, que nunca se quejaba ni lo reñía. Le molestaba su silencio y la forma en que parecía vivir aislada, en un mundo muy suyo, pero no eran defectos insoportables. Sin embargo, después de un año de convivir así, el coronel empezaba a impacientarse, y Marcia comprendía que su padre estaba ansioso porque ella se casara. Para él, el matrimonio de Marcia sería una nueva y definitiva liberación. No solo dispondría de más dinero, cuando ya no tuviera que compartirlo con ella, sino que una vez libre, se podría mover con mayor libertad y tal vez encontrar una mujer adinerada con quien casarse. En cuanto a Marcia, la idea de contraer matrimonio para escapar de su padre le horrorizaba. Marcia tenía 18 años cuando Gladys dejó a su esposo.
Ella nunca supo, en los años subsecuentes, hasta dónde había llegado Marcia a detestar la idea de que también tendría que casarse para escapar, y que solo a través de algún hombre desconocido podría liberarse de su padre y de la Riviera. En su adolescencia había soñado con un príncipe azul, y que ambos se amaran entrañablemente. Sin embargo, siempre lo había imaginado contra un cielo gris, vestido con la gruesa ropa de lana con la que los ingleses desafiaban el clima de su país. No había lugar en sus sueños para los jovencitos semidesnudos que deambulaban por las playas de la Costa Azul, ni para los hombres libertinos que pasaban todo el verano bebiendo y apostando dinero en el casino de Montecarlo. Cuanto más conocía a los hombres que llegaban a vacacionar al sur de Francia, y más insoportable le parecía la idea de casarse con uno de ellos, mayor era la insistencia de su padre para buscarle marido. Malcolm descubrió que su salud estaba mejorando y que dormía mucho mejor por las noches. Todavía despertaba a veces con la idea de que Florence lo llamaba, pero gradualmente tales ocasiones iban reduciéndose y empezó a despertar por las mañanas sintiendo un bienestar físico que no había experimentado en varios años. Comprendió que debía ir venciendo sus inhibiciones, hacer amigos, hablar con la gente. Esto lo haría más humano, más similar al resto de los hombres. Como no tenía conocidos en la Riviera, a excepción hecha del coronel y Marcia, y era demasiado tímido para abordar a otras personas, trató de poner sus nuevas resoluciones en práctica charlando con los sirvientes. Esto no fue difícil, porque a todo francés le encanta hablar de él mismo y de su familia. A los pocos días de estar viviendo en el hotel, conocía ya las historias de los camareros del restaurante del hotel, de los encargados del bar y del ballet de su piso, a quien consideraba el más interesante. Pierre había pasado varios años antes de la guerra en Inglaterra, cuando era casi un chiquillo, lo que explicaba que hablara con propiedad el inglés. Había luchado por su país durante la contienda y había trabajado en varios lugares de Europa antes de conseguir el empleo que ahora tenía en el hotel y en el que estaba muy contento. Era un hombrecillo alegre, divertido, que llegaba todas las mañanas con una gran sonrisa para preguntar a Malcolm qué se le ofrecía. Su esposa y su hijo, a quienes adoraba, vivían con él en Cannes, pero por el momento el niño no estaba muy bien y había sido enviado a una población de las montañas con la esperanza de que el aire de la región mejorara su salud. Mi pequeño es muy delicado, no es como yo, que soy sano y fuerte como un toro, había dicho a Malcolm al hablar de su hijo. Esperemos que su hijo llegue a ser como usted, Pierre, le deseó Malcolm con aire de jovialidad. Supongo que debe ser una enfermedad infantil pasajera. Tengo entendido que todos los niños las padecen. Sin embargo, unos días más tarde, Pierre llegó sin su acostumbrada sonrisa y sin sus joviales comentarios. ¿Qué le pasa hoy, Pierre?, preguntó Malcolm cuando tomó la orden para el desayuno, con esmero, pero sin su acostumbrado entusiasmo. Oh, señor, he recibido muy malas noticias, repuso Pierre, uniendo sus grandes manos en un gesto que expresaba su más profunda desolación. Hoy recibí una carta de mi esposa, diciéndome que mi pequeño Jan está muy mal, y no sé qué hacer porque no puedo ir a verlo. Pero eso no es posible. Sin duda puede usted arreglar que le den un par de días libres. Con uno me bastaría para ir y volver, señor, pero las reglas del hotel son inflexibles, y debo esperar hasta el domingo, que es mi día de asueto. Cuando el hombre se marchó para ir a ordenar su desayuno, Malcolm se levantó, se puso su bata y sus zapatillas y se dispuso a leer el periódico. No obstante, no podía concentrarse en la lectura, pensando en el rostro triste de Pierre y en sus ojos llenos de amargura. Pobre diablo, pensó Malcolm, quisiera poder hacer algo por él. De pronto le surgió una idea. Levantó el auricular y solicitó a la gerencia que le enviara a alguien a su habitación porque deseaba solicitar un servicio especial. Dispuso de algunos momentos más para redondear sus planes antes de que se presentara un joven muy bien vestido y de modales refinados. Hoy quiero salir de paseo al campo con unos amigos, dijo Malcolm. Me gustaría que me prepararan una cesta con comida para 3 o 4 personas y que me permitieran llevarme a un empleado del hotel para que nos atienda. No veo que haya ningún inconveniente, señor, repuso el hombre. Dispondré de todo inmediatamente. Un momento, dijo Malcolm cuando el hombre se disponía a marchar. Creo que me gustaría llevarme a Pierre, el valet de este piso.
El hombre pareció titubeante. No sé si podré arreglar que él vaya con usted. Insisto en que sea él, porque habla inglés y mis amigos son ingleses y no entienden el francés. Además, él ya sabe mis gustos y es un hombre eficiente. Está bien, señor. Será como usted diga. Unos minutos más tarde sonó su teléfono y el empleado le informó que todo lo que él había solicitado había recibido la aprobación de la gerencia. Habían ordenado un taxi para él, que podía llevarlo a donde quisiera. La cesta estaría lista en unos minutos, y Pierre había sido autorizado para acompañarlo. Cuando Pierre llegó con el desayuno, Malcolm le dio la buena noticia, y por un instante pensó horrorizado que el agradecido francés iba a besarlo. Pero Pierre logró controlar sus emociones y se limitó a decir con ojos húmedos que estaría dispuesto a dar la vida en pago por su bondad. Una hora más tarde se encontraban ya en camino, con Pierre dando instrucciones al conductor del taxi acerca del rumbo que debían tomar. Empezaron a subir desde el momento en que dejaron la Croisette, con el camino serpenteando y ascendiendo continuamente, con un nuevo panorama de la costa a cada vuelta que daban. Subieron y subieron hasta que los picos de los Alpes aparecieron a la distancia, cubiertos de nieve y erguidos contra un cielo muy azul sin nube alguna. Los árboles de mimosas estaban en flor y las bugambillas, color púrpura, se adherían a los muros de las villas. Viajaron por espacio de 2 horas antes que llegaran finalmente a una pequeña aldea, en la ladera de una montaña, con su inevitable iglesia en el centro de ella. Había una pequeña calle llena de tiendas y al final del camino un pequeño restaurante con mesas al aire libre, cubiertas con manteles a cuadros y protegidas del brillo intenso del sol por pintorescas sombrillas a rayas. Frente a él se detuvo el automóvil. Pierre bajó y una mujer morena y bonita salió corriendo del interior y se arrojó en sus brazos, lanzando alegres exclamaciones de sorpresa por su llegada. Pierre le explicó por qué estaba allí, y ella se apresuró a abrir la puerta del auto para expresar a Malcolm con gratitud. «¿Qué le gustaría hacer, señor?», preguntó Pierre. Malcolm consultó su reloj. «Me gustaría almorzar aquí, si es posible», expresó. «Pueden repartirse ustedes el contenido de la cesta, si lo desean. Estoy seguro de que el dueño de este café podría proporcionarme una buena tortilla de huevos y un vaso de vino, que es lo que preferiría almorzar». «Por supuesto, señor. Yo misma lo atenderé», exclamó la esposa de Pierre. «Mi padre es el dueño de este lugar, y él va a sentirse muy honrado si el señor acepta ser nuestro invitado». Y después, agregó Malcolm, «quisiera caminar un poco por la campiña. Si pudiera estar dispuesto para volver a las 4, podríamos estar de regreso en Cannes antes que oscureciera, Pierre». Se sentó en el café, esperando a que le sirvieran lo que había pedido. La esposa de Pierre le trajo un omelette muy bien hecha, así como una garrafa de vino blanco. Después le sirvió un delicioso queso y remató la comida con 2 tazas de excelente café. La mujer no dejó de hablar mientras lo atendía. Le explicó que Jean ya estaba mejor. El doctor había dicho que tenía la garganta muy delicada y debían tener mucho cuidado con él. «Este es el lugar perfecto para él», añadió. «El aire es maravilloso y muchas personas vienen aquí en busca de alivio». La mujer se negó a cobrarle la comida, argumentando que su padre se enfadaría con ella si ella le aceptaba un céntimo siquiera, después de lo bondadoso que había sido con ellos. Malcolm no insistió. Se puso el sombrero para cubrirse del sol y cruzó el pequeño pueblo para dirigirse al bosque que había más allá de él. En poco tiempo dejó atrás todas las casas y empezó a caminar bajo los árboles de mimosas que en esas elevadas laderas aún no florecían. Se sentía muy satisfecho, con una sensación de intenso bienestar y de paz hacia el mundo que lo rodeaba. Subiendo un poco más a través del bosque, encontró un claro y se sentó sobre una piedra gris cubierta de musgo para mirar hacia el horizonte. Meditaba en que era tiempo de empezar a planear su futuro, decidir qué iba a hacer de su vida, a dónde debía ir, pero por el momento no quería inquietarse por eso. Se recostó en la hierba y dejó que los rayos del sol se derramaran sobre su cuerpo. Sintió como si le estuvieran dando nueva juventud y nueva fuerza. Cerró los ojos y despertó con un estremecimiento al comprender que se había quedado dormido. Debe haber sido la buena comida, pensó, y se preguntó qué hora sería.
Sacó su reloj de bolsillo, pero descubrió irritado que se había detenido. Con la prisa de salir cuanto antes esa mañana, se había olvidado de darle cuerda. Observó la posición del sol en el cielo y calculó que deberían ser aproximadamente las 3 de la tarde. En ese momento escuchó el ruido de unas pisadas. Se dio vuelta y vio a una muchacha de suéter blanco que descendía por el camino, un tanto peligroso por lo empinado. Era muy delgada y tal vez casi una niña, hasta que llegó a su lado. En ese instante se dio cuenta de que era una mujer de cabello rubio y rizado, que le daba una apariencia muy juvenil. Disculpe, señorita, habló Malcolm en francés. ¿Podría decirme la hora? La muchacha sonrió y después de consultar su reloj de pulsera, repuso en inglés. Son las 2:30. Ah, ¿es usted inglesa? Exclamó Malcolm con sorpresa. ¿Y usted es inglés? Contestó la muchacha con una risa tan contagiosa, tan joven y tan alegre, que Malcolm tuvo que reír también. Considero que no me veo muy francés, objetó él, bajando la vista hacia sus pantalones de casimir gris y su inevitable chaqueta de tweed. Es sorprendente encontrar a un inglés por estos lugares. Malcolm pensó lo bien que su voz combinaba con su apariencia. Era suave y delicada, con cierta tonalidad juvenil y femenina que no había encontrado nunca en la voz de una mujer. Ahora que estaba de pie frente a él, vio que era preciosa, su cutis era blanco, sus mejillas son rosadas como las de un niño que ha estado jugueteando. Bueno, en realidad he venido en una misión caritativa. Se trata de un niñito enfermo y de su padre que deseaba verlo. De otra manera nunca habría yo encontrado este... Titubeó un segundo y después sonrió ante su propia exageración. Paraíso secreto. Ah, se refiere usted a Jean Dupont, exclamó la muchacha. Es el nietecito del dueño del café. Qué bondadoso fue traer a su padre. El niño estuvo muy enfermo el pasado lunes, pero se halla mejor. ¿Usted lo conoce? Por supuesto, conozco a toda la gente del pueblo. Son mis amigos. Lo dijo sin pretensiones ni aires de superioridad, sino con absoluta sencillez. En realidad fue algo muy bondadoso de su parte, añadió la muchacha, y me imagino que ahora estará esperando a Pierre para regresar. Pero no puede quedarse a esperar aquí. ¿Por qué no viene conmigo a la villa a tomar una taza de té? Mi hermano está allí. Le encantaría conocerlo. Es muy amable de su parte, pero no quisiera causar ninguna molestia. Le dije a Pierre que nos iríamos a las 4. Puedo aguardar aquí. Son apenas las 2:30, insistió la muchacha. No puedo dejarlo aquí solo, después de lo bondadoso que fue con Jean. Bueno, si está usted segura, aceptó Malcolm, aún titubeando, aunque se sentía ansioso de aceptar. Quería ver más tiempo a esta extraña muchacha, saber más de ella. Una vez más pensó que nunca había conocido a una mujer con una voz tan encantadora como la suya. Sígame, el camino es un poco empinado, pero es el más corto para llegar a la casa. Se dio vuelta y empezó a subir por donde había llegado, enseguida por Malcolm, que sentía que algo inesperadamente excitante le estaba sucediendo. Malcolm se creía enamorado a primera vista, como pudiera sentirse 20 años atrás. Cuando volvieron a Cannes, mucho más tarde de lo que había planeado, el serpenteante y peligroso camino que recorrieron en la oscuridad le pareció corto, porque estaba pensando en Elizabeth. Se sentía en las nubes y le parecía que una nueva emoción latía por sus venas. Desde el momento en que la siguió por el empinado camino hasta la pequeña villa encaramada en la cumbre misma de una montaña, Malcolm sintió que había descubierto a la mujer que había estado adorando en su imaginación por toda la vida. Supo mucho acerca de Elizabeth durante su breve visita a la villa. Cuando ella le dijo que se llamaba Elizabeth Kircher, el apellido le resultó familiar. Cuando conoció a su hermano Iván y la oyó tocar el piano, no solo recordó el nombre, sino al hombre mismo, a quien se consideraba como la gran esperanza musical de Europa. A Malcolm siempre le había interesado la música. Cuando permanecía sentado y solitario en su aislada casa de campo, pensaba que le habría gustado ir al Festival de Salzburgo. Leía la crítica musical del Times, como leía el resto del periódico, que era su único lazo de unión con el resto del mundo. El Times había comentado con gran entusiasmo sobre el gran talento de Iván Kircher y reservó para él adjetivos que sólo aplicaba a los consagrados. Iván era un hombre joven, muy delgado, de aspecto un tanto cadavérico,
con cabello rubio como el de su hermana, y largas manos artísticas que se movían con inquietud al compás de sus palabras, y casi nunca sabían guardar reposo cuando callaba. Un largo estudio de numerosas ventanas que había sido construido en el lado sur de la casa era su lugar de trabajo. Muy pocos muebles había en él, exceptuando el piano de cola, pero en el piso, en las mesitas, en el alféizar de las ventanas, por doquier se veían jarrones y fuentes de flores. Cuando Malcolm expresó su admiración, Elizabeth entre risas comentó: «Es terrible. Iván es un apasionado de las flores. Algunas veces le son enviadas por sus admiradores, que saben que las flores son su inspiración, pero con frecuencia las tenemos que comprar y representan una pasión un poco costosa». Malcolm descubrió que Elizabeth era inglesa solo por parte de su madre. Su padre había sido polaco. Sin embargo, la sangre extranjera era mucho más notoria en Iván que en ella. «¿Así que actualmente radican aquí?», preguntó Malcolm. «Yo viví muchos años en Inglaterra», explicó Elizabeth, «pero ahora Iván ha establecido en este lugar su hogar. Y ambos lo consideramos así. Él está siempre aquí, exceptuando cuando sale a dar conciertos». «¿No se siente muy sola?». «La aldea es muy pequeña y no vi ninguna villa cercana». «Nunca me siento sola», contestó Elizabeth. «Tengo muchísimos amigos. Voy a presentarle a algunos de ellos». Tomó un pedazo del pan con mantequilla que le habían servido con el té. Salió por un ventanal que conducía hacia la pequeña terraza. Silbó una nota suave y del techo, de los árboles cercanos, descendió una parvada de palomas que aletearon a su alrededor. Se posaron en sus manos, sus brazos y sus hombros, comiendo las migas de pan que ella les ofrecía, para descender después al piso, a sus pies, buscando posibles restos de las mismas. Para Malcolm fue un espectáculo encantador. El rostro sonriente y el rubio cabello de ella, levantados hacia el sol, con las palomas revoloteando a su alrededor, plenas de confianza en ella. «¿Usted nunca acompaña a su hermano cuando él viaja a ofrecer sus recitales?», preguntó cuando Elizabeth se libró de sus alados amigos y volvieron al salón. «Yo siempre permanezco aquí», contestó ella, y por un instante a él le pareció que una leve nube sombreaba su rostro. Más tarde Iván salió del estudio y se reunió con ellos. Rieron y hablaron de diversos temas. En un lugar recóndito como para encontrar a un gran músico y a una muchacha tan bella como Elizabeth. De su charla con ellos, Malcolm dedujo que no eran tan jóvenes como parecían, sino su buen carácter y su actitud les daba esa apariencia de juventud. Iván debía tener 35 años y Elizabeth 28 o 29. Al observar a la muchacha, a Malcolm le pareció que había descubierto el secreto de su incipiente felicidad. Lo mismo que si comía un pan con miel, que si escuchaba a su hermano tocar el piano o le mostraba a él los panoramas que vislumbraban desde diferentes puntos de la casa. Toda ella se veía en lo que estaba haciendo. Ese entusiasmo es el secreto de su satisfacción y de la felicidad que parece transmitir a los demás. Malcolm no recordaba haber estado tan dichoso como cuando estuvo con los hermanos Kercher. Era como si lo hubieran hecho parte de su pequeño núcleo. Se alejó feliz porque sabía que iba a volver. Comprendió cuando lo invitaron que lo hacían sinceramente, no como un simple formulismo social. «Venga el viernes», le dijo Elizabeth. «Lo esperamos a almorzar y por la tarde caminaremos para que le muestre algunos de mis lugares favoritos. Y después», palmeó entusiasmada, «debe quedarse a cenar con nosotros. Haremos que Iván toque. Habrá una luna llena el viernes y eso es lo que más me gusta. Sentarme en el jardín y escuchar su música a la luz de la luna. Es la forma perfecta de escucharla. ¿No lo considera usted?». «Nunca lo intenté, pero sin duda es la mejor forma», contestó Malcolm. «De acuerdo, tiene que venir. ¿Verdad que lo hará?». Cuando Malcolm aceptó, comprendió que no solo deseaba el privilegio de escuchar a Iván Kercher, sino el placer infinito de estar cerca de su hermana. Casi no pudo dar crédito a sus ojos cuando al consultar su reloj advirtió que eran las 5:30. Se había retrasado hora y media del tiempo que había fijado para volver a Cannes. Elizabeth vio al ver su asombro. «A Pierre no le importará», opinó ella, «y es un halago que estuviera tan complacido como para perder la noción del tiempo. Es una lástima que no siempre sea así. Yo he tenido días en que las horas pasan con demasiada lentitud». «Yo también.
contestó Malcolm con voz sombría, pensando en los últimos días de su vida. Como si ella sintiera que de alguna forma sus palabras habían evocado en él recuerdos tristes, extendió su mano y la puso con solicitud en el brazo de él. Lamento haber dicho eso. Parece como si mis palabras lo motivaran. Un triste recuerdo. ¿Estoy equivocada? No, es la verdad. Pero espero que no desperdicie su tiempo en eso, en aras de lo negativo. El tiempo es como dinero. Si se gastó equivocadamente, preocuparse y lamentarlo no va a solucionar nada. Lo que pasó, pasó ya. La nube de tristeza desapareció de los ojos de Malcolm. Es usted muy sensata. Le tomó la mano y la besó. Enseguida, casi con brusquedad, anunció que tenía que irse. Iván lo acompañará, ofreció ella, y aunque Malcolm protestó diciendo que él sabría encontrar el camino de regreso al pueblo, ella insistió y llamó a su hermano, que había vuelto al estudio. Claro que iré con usted, aceptó Iván. De cualquier modo, me hará bien. He hecho muy poco ejercicio hoy, y eso es estrictamente contrario a las órdenes de Elizabeth. Descendieron por un camino más fácil que el que Malcolm había tomado al subir desde el pueblo. Iván caminaba con cierta rapidez, como si le alegrara aquel pretexto para estirar las piernas. Espero no haberlo interrumpido esta tarde, le dijo Malcolm. Debe ser muy irritante que, cuando han encontrado este retiro ideal, aparezcan visitantes inoportunos y desconocidos. Oh, estoy acostumbrado a ello. Elizabeth encuentra siempre algún amigo suyo que traer a casa. El anterior fue un burrito, comentó riendo. Lo encontró extraviado por las montañas y cuando advirtió que tenía una herida en el lomo, lo trajo aquí para curarlo. Su delirio es ayudar a todos, hombres y animales por igual, y es feliz haciéndolo. Solo espero que siga así hasta que... Se detuvo y Malcolm tuvo la impresión de que le era difícil comentar lo que estaba a punto de decir. ¿Hasta qué? Preguntó casi a pesar suyo, porque no hubiera querido mostrarse curioso ni impertinente. A veces hablo sin pensar, murmuró Iván después de un breve silencio. Lo que pasa es que ese pensamiento deprimente nunca se aparta de mí. Como usted lo habrá notado, Elizabeth no vivirá mucho tiempo. Malcolm sintió una especie de conmoción al escucharlo. A la vez, era como si hubiera estado esperando esas palabras y supiera que tenían que ser pronunciadas. ¿Por qué? Se oyó a él mismo preguntar, con una voz que parecía un murmullo. Se dio cuenta, sin sorpresa, de que tenía los labios secos. Tiene los dos pulmones afectados, contestó Iván. No queda nada por hacer. He consultado muchas opiniones, pero ningún doctor ha podido aliviarla. Solo permaneciendo aquí, arriba, respirando aire tan puro, podremos prolongar un poco su vida, pero no hay remedio para ella. Se estableció el silencio entre ambos, solo interrumpido por las pisadas en la tierra. Entonces se deslizaban entre las oscuras hileras de árboles. ¿Ella lo sabe?, preguntó Malcolm por fin, después que habían caminado casi 5 minutos sin hablar. Por supuesto, repuso Iván. No es ningún secreto, y hablamos de ello con toda franqueza. Es demasiado buena para este mundo. A su modo, Elizabeth es una santa, y ella acepta el pensamiento de la muerte con tal calma y entereza que no puedo hacerle sentir el mismo temor que siento, no por ella, sino por mí, por mi vida sin ella. Iván habló con total franqueza. Malcolm le había pedido la verdad, y él se la había dado. Cuando llegaron al automóvil que esperaba frente al café, Iván se estrechó su mano con extrema cordialidad y reiteró su invitación para el viernes. Después se dio vuelta y partió de regreso a la villa. Mientras volvía a Cannes, Malcolm pensó en Elizabeth, con una gran emoción que supuso había olvidado sentir mucho tiempo atrás. Fin del capítulo 2 de esta hermosa novela, Amor Otoñal. Te invito a dejarme un like y a vernos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.